Entonces vamos a empezar hablando sobre ti, sobre tus orígenes, sobre la comunidad a la que perteneces, o cómo este rollo de que pues naces en el Golfo, Sí, te crías ahí un rato, sí. después digamos que de alguna forma, no quiero usar la palabra huyes, ¿no? Pero pues es como me fui de ahí, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, platícame de eso. Mira, pues, yo nací en el Golfo de Santa Clara. Ajá, Nací en el Golfo de Santa Clara hace 48 años. Mi papá es pescador. El ser pescador siempre fue parte de mi intención, ¿verdad? Sí, ajá. siempre me gustaba mucho que mi papá, mis hermanos, todos fueran pescadores. Y yo quería hacerlo también. Obviamente, desde muy chicos se nos inculcó que debíamos estudiar, estudiar, estudiar. Y yo como hermano mayor, pues empecé a estudiar, ¿no? Ujú. Y ahí hice la Tú primaria. eres el mayor de tus hermanos. Soy el mayor de 4 hermanos. Ok, va. ¿Qué tantos años se llevan cada quien o cómo es este rollo? Pues entre el segundo y yo hay 3 años, Ujú, luego 5 con el siguiente, y ujú. luego entre el tercero y el cuarto otros 3 años. ¿Tú cuánto le das al más chico? Pues son 3, 6, como 11 años, 11 años. más o menos. Ya. Sí, es Sí, un ratito, sí es ¿no? bastante. Ajá, sí, es un roce ahí cultural. Sí, Chido. Va. Entonces, por ejemplo, nacen en una comunidad de pescadores, o tu papá es pescador. ¿En qué punto tú dices, sabes qué? Quiero estudiar Derecho? Ya me dijiste que les inculcaron que estudiaran, ¿no? sí. Pero tú dijiste, quiero estudiar Derecho, quiero irme para ese lado. ¿O qué es lo que veías? ¿O por qué no te quedaste pues pescando en la comunidad? Cuéntame eso. Yo tenía eh, dos opciones, Ajá, por lo menos que yo había puesto. La primera era estudiar Derecho ajá. y la segunda era ser ingeniero en ciencias navales. Ok, que Bueno, es relacionado al es tema. totalmente distinto a lo que Ah, terminé siendo, ¿no? ok. Entonces me tocó hacer el examen para la Escuela Naval Militar Ujú. y me tocó hacer el examen para la UABC en una primera instancia. Recuerdo que hice el examen para la Escuela Naval y fue muy complicado. Recuerdo que llegué a Ensenada y no estaban muy enterados de cómo era el proceso para poder entrar a la escuela. Y sacaron un manual ahí medio raro y al final de cuentas pues resulta que fui de alguna manera rechazado, ¿no? Ajá, Para entrar a la escuela y fui admitido en la Facultad de Derecho. ok. Esas mismas vacaciones me tocó estar en Veracruz, en Antón Lizardo, se llama el lugar donde está la escuela, la heroica Escuela Naval. Hablé, me dieron un recorrido por ahí, me dijeron, tú el siguiente año vente para acá directo, lo importante aquí no es entrar, es mantenerse adentro, me dijeron. Ok. Entonces, ya el siguiente año que tenía pensado regresar, pues ya me había encarrilado, ya tenía un año en la Facultad de Derecho Ujú. y ya dejé de lado el tema de estudiar ciencias Ok, va. navales. Siento que nos brincamos muchísimo el tema, ¿no? Entonces me gustaría que me dijeras, ok, estás en el Golfo de Santa Clara, ¿qué Ujú. hay que hacer en el Golfo de Santa Clara? Los que somos de San Luis, pues ubicamos que en el Golfo, pues a lo mejor ahorita hay un poquito más de desarrollo en cuanto a tema de escuelas. Ajá. La verdad desconozco qué tantas escuelas puede haber, pero a ver, en tus tiempos, dime cómo cursaste o la secundaria, o la primaria, o la prepa. Ya lo sé, pero necesito que me lo digas, pues, Bien, ¿vale? en mi tiempo solamente la educación llegaba hasta la secundaria Ok, y no era una secundaria normal porque por la lejanía y los recursos, pues era una telesecundaria. ok. Ahí estudié, era el grado máximo que se tenía y entonces si ya no había más opciones, mi opción fue venirme a San Luis Río Colorado a buscar una preparatoria. Ok. Y entonces llego aquí, hago examen para el Cebatis 33, Ujú. que ahí curso la educación preparatoria, ¿no? Ok. Con la ¿Ibas y técnica. venías o cómo está el rollo? No, 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 lo que yo hice fue venirme para acá, busqué dónde hospedarme, ahí estuve algunos contratiempos, pero al final de Ujú, cuentas hubo pues muchas personas que me ayudaron, me echaron la mano. ujú, Eh, Eran momentos difíciles en la pesca, en el Golfo, cuando me vine a estudiar, y de alguna forma me apoyaron con becas. ujú. Recuerdo que el Club Rotario me apoyó con una beca, el Club de Mujeres Profesionistas y de Negocios de San Luis también me Ajá. apoyó con otra beca, la Fundación Esposo Rodríguez de Hermosillo, la CEP, y así, como decimos, campechaneando un poquito con Ujú, el apoyo de las becas y con lo que me apoyaban mis papás, ujú. fue que pude sacar la prepa, ¿no? Ya, y ya en cuanto terminas la prepa, ahí es donde se hace la vertiente entre, bueno, la variación entre quiero ir a la escuela naval o quiero ir a hacer
abogado, ¿no? Correcto. Ajá, pero ¿cómo en sí surge en ti esa necesidad de querer ser abogado? Conocí muy buenos abogados en San Luis. Varios amigos de mis papás, Ajá. conocidos. Veía yo, me interesaba mucho el tema de la abogacía, que Ujú. defendían los derechos. Había mucha injusticia por aquellos tiempos, ¿no? Ajá. Yo lo veía así. Entonces, el tema de estudiar derechos derecho fue más por los ejemplos de los abogados que fui viendo. Ujú. Y sobre todo, ya cuando vas a tomar la decisión de entrar a la universidad, recuerdo que en la UABC vendían un librito blanco donde venían todas las carreras Ujú. que existían, lo que ofrecía la Universidad Autónoma de Baja California. Ajá. Por algún momento también se me prendió por ahí un poquito el gusanito de estudiar oceanografía Ok. o biología marina en Ensenada. El Entonces, tema del mar lo traes por sí, donde vienes, pues. sí, es Ajá, correcto. claro. Entonces traía esa idea, leo totalmente el famoso librito donde estaban todas las carreras Ujú. y al final de cuentas decido por derecho. ¿Por qué? Por la libertad que tienes como abogado, ¿verdad? Ok. Al final de cuentas ser derecho, pues puede ser litigante, puede ser político, puede ser juez, puede ser maestro, puede ser asesor. Es una gran diversidad a lo que te Ajá. puedes dedicar. Ya. Entonces, eso fue parte de lo que me convenció a estudiar la carrera. Ok, va. Entonces ya tú entras, te quedas un año, un rato esperando a que se activara en la escuela naval, pero dices, sabes que ya no quiero ir para allá, pues te quedas ahora sí estudiando la carrera de Derecho. Correcto. Y después, o sea, porque al final de cuentas por venir de una, digamos, comunidad, pues chica, a lo mejor hasta cierto punto marginada, por así decirlo, pues te empieza a generar como ese de querer hacer justicia social, ¿no? Yo creo que va por ese lado, o Sí, platícame. sí, sí. Ujú. Fíjate que esa pregunta es súper interesante. Ajá. ¿Por qué empieza el tema de la justicia social? Ujú. Mis papás, mis tíos, mis parientes son cooperativistas. Ok. El tema social de las cooperativas. Mi papá también como luchador social, el tema de los ejidos, el ejido Golfo de Santa Clara. Y se da una vertiente bien interesante. Cuando yo entro a la universidad fue 94, 98. Un año antes aproximadamente habían cambios bien importantes en el punto del derecho ambiental. Ujú. En el 93 se decretaron la reserva de la biosfera del Alto Golfo de California y del Río Colorado y del Pinacate y Gran Desierto Altar. Ujú. Entonces, las cuestiones más importantes que viví yo como incipiente abogado, todavía pasante, era defender a los pescadores que no entendían o no comprendían que el mar ya no tenía la libertad para poder capturar en el lugar donde ellos quisieran. Entonces, Ok. cuando empieza a volverse ilegal la pesca que ellos por generaciones habían hecho, ¿sí? Pescar dentro de una reserva de biosfera, Ujú. ya sea en la zona núcleo o en la zona de amortiguamiento, pues lo llevó muchos problemas, muchas consecuencias en las cuales nació, por ejemplo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa en aquellos años, la CONANP, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Reserva de la Biosfera tenía una dirección en el Golfo de Santa Clara. Empezamos a aprender juntos el tema del derecho ambiental. Y ahí me tocó la defensa a las embarcaciones que se encontraban pescando de manera ilegal y no sabían que estaban pescando de manera ilegal, ¿verdad? Ok. Porque haz de cuenta que empezaron a trazar las reglas cuando el juego ya estaba andando, pues. Exacto, exacto. Ok. O sea, Ajá. tenías ya toda la vida pescando en ciertas zonas, zonas de pesquerías, como le llaman, y de repente le dicen, no, ¿sabes que estás dentro de la zona núcleo? ¿Sí? Ujú. Una línea imaginaria entre San Felipe, Baja California y el Golfo de Santa Clara, donde no te puedes meter. Pues línea imaginaria, decías, pues ¿para dónde, verdad? Y de ahí hacia el sur está la zona de amortiguamiento, que también estás pescando dentro de la reserva, no con tan graves consecuencias, pero también necesitas tener ciertas autorizaciones para hacerlo. Entonces, empiezan a asegurar las autoridades, embarcaciones, todo el patrimonio que tenía un pescador, por ejemplo, su panga, su embarcación, sus redes, su motor fuera de borda, lo que él utilizaba para capturar cualquiera de las especies que siempre estaban acostumbrados a hacer y que incluso tenían permisos, ahora resultaba que en ese lugar no podían hacerlo. Ok. Llegaba la Profepa con los infantes de marina, los detenían, se los traían a la playa, les levantaban un acta administrativa, les aseguraban sus embarcaciones. Ajá. Cuando les iba bien, pues no los consignaban por delitos ambientales, ¿verdad? Los dejaban en una situación administrativa, pero ya no podían disponer de sus embarcaciones. Entonces me tocó
iniciar la defensa en esos procedimientos desde que los notificaban hasta el momento en el que dictaban una resolución administrativa. Oye, y tú tenías en ese entonces, digamos, 19, 20 años. Sí, sí, sí. Entonces eras súper rojo también, ¿no? Muy Eres muy joven. radical a esa edad, entonces como Muy joven. un... Era justicia social, Ajá. sigue siendo justicia social. Sí. Nos tocó aprender a fuerza, aprender cómo defenderlo. Nos volvimos efectivos para hacerlo. Recuerdo que, pues como abogado litigante tan joven, fui muy combativo, ¿no? Muy combativo, no entendía un no por respuesta y empezamos a liberar las embarcaciones de las personas. Y fue tan interesante el tema que se volvió un fenómeno porque ya no únicamente eran las autoridades de la Profepa de Sonora, también Baja California. Ambos lados del Mar de Cortés tienen que ver con el tema ambiental y nos volvimos tan efectivos de empezar a tumbar los procedimientos o las multas que la autoridad optó por poner multas muy pequeñitas. Ok. Yo recuerdo que la más baja que les ponían en aquel tiempo eran 1,001 salarios. Pues imagínate ahorita, para un pescador es ruinoso, ¿no? Ajá. A veces costaba más que el propio equipo que ellos traían. Ajá. Y yo alegaba violaciones constitucionales, 1000 cosas, ¿no? Y al final de cuentas nos iba bien. Empezó la autoridad viendo que todos sus procedimientos se caían a poner multas muy pequeñas. Y al poner multas muy pequeñas, pues hablé yo con los pescadores y le dije, bueno, si la quieren pagar, nomás tengan mucho cuidado para que no vuelvan a romper la ley, porque ya te vuelves reincidente y las consecuencias son más altas. Va subiendo, pues. Ajá. Y ya fue una introducción de alguna forma en el mundo jurídico para mí. Es todo lo que es el procedimiento administrativo, el procedimiento ambiental, que nos tocó incursionar en él, ¿verdad? Oye, bueno, ya sé que, no sé cómo se llama el puesto, a mí me lo mandaron, pero se me olvida. ¿Es como negociante, negociador? ¿O cómo se o intermediario? ¿Cuál era el término que has manejado? Cuando tienes que te toca negociar los conflictos y estar de intermediario para... Entonces... La mediación como interlocutor dentro de los procedimientos. Okay. Bueno, eso ya sucedió mucho después. Sí, o sea, siempre sucedió mucho después, pero ya como que te estabas encarrilando hacia ese lado, ¿no? Sí. Ajá, o sea, ¿cómo es de que, como digamos tus compañeros de la carrera, ¿no? Chavitos de 19, 22 años aproximadamente, pues están viendo que a lo mejor tú perteneces a una comunidad, pues que hay mucho ruido en ese momento y tú de alguna manera empiezas a participar en esas áreas, y a lo mejor esos chavos, pues no, porque era como que pues son más de ciudad, a lo mejor nomás que estaban heredando el despacho de papás, no sé, pues. Entonces sí me gustaría como que me dieras más contexto acerca de cómo se miraba... ¿O empezaste a participar en esas áreas una vez que tú ya habías egresado? No, desde que era estudiante. Ajá. Yo empiezo a trabajar como abogado propiamente por invitación de un buen amigo, compadre de mis papás aquí en San Luis. Ajá. Y prácticamente desde el tercer, cuarto semestre de la carrera. Entonces era muy curioso porque me pasaba las horas, ¿no? Donde me daba expedientes completos para que los leyera y los leyera y los leyera. Y realmente pues fue uno de mis primeros maestros, ¿verdad? Y ya en el tema, como era un despacho que llevaba de todo un poco, me permitió también incursionar lo mismo en materia familiar, en materia civil, en materia penal, en materia mercantil, un poquito de todo. Y yo me empecé a meter más en la materia administrativa. Entonces, ahí, en esos tiempos pasaron cuestiones muy interesantes en el pueblo, en el Golfo de Santa Clara, ¿verdad? Que vienen desde los problemas ambientales. Recuerdo yo en el 99, yo egreso de la carrera en diciembre del 98. Ok. Si mal no recuerdo, el 15 o 16 de septiembre del 99 hubo un zafarrancho histórico en el Golfo de Santa Clara. Ok. Hubo un enfrentamiento entre pescadores con inspectores de la Profepa, donde los pescadores molestos porque la autoridad no les había enviado sus permisos de camarón para salir a pescar. Precisamente el 15 de septiembre, 16 de septiembre, en cuanto salen a pescar son aseguradas sus embarcaciones. Las levantan, las sacan, los aseguran entre la Marina y los Profepa. Y entonces en el pueblo se organiza una turba tan grande que encierra a todos los inspectores de Profepa en la oficina de la Profepa, ¿no? Ajá. Y luego los mete a algunos en la delegación municipal.
muy preocupados muchos de los líderes pesqueros por lo que le quisiera hacer la gente a estos inspectores. Yo les decía, vamos protegiéndoles, vamos buscando cómo evitamos que les vayan a causar un daño. Recuerdo que estábamos hablando y tronaron la primer patrulla, ¿verdad? Le prendieron fuego los pescadores. Pasó media hora y le prendieron fuego, explotaron otra y se las llevaban arrastrando. Del lugar donde estábamos platicando con ellos, recuerdo yo que hasta amarraron la reja con un carro para arrancarla y sacarnos a todos y exponernos ahí al pueblo. Y fue cuando tronaron la tercera patrulla. Para entonces llegó en una avioneta el delegado de Profepa al pueblo. Ajá. Para tratar de negociar las cosas, ¿verdad? Y me acuerdo que venía también el secretario de Desarrollo Económico. Había personas de gobernación. Fue un zafarrancho muy interesante, ¿verdad? Ahí me tocó ahora defender a los compañeros de los liderazgos de pescadores. Ajá. Porque los estaban acusando a ellos de haber quemado las patrullas. Ajá. Cuando lo que estaban haciendo era proteger a los inspectores. Entonces, fue una situación muy, muy interesante. Fue la época de las invasiones también, de posesionarios, de ejidatarios en terrenos que les fueron ilegalmente segregados en su momento por las autoridades agrarias. Al ejido Golfo de Santa Clara le quitaron gran parte del acceso al mar por cuestiones ahí todavía inexplicables de algunas personas que tenían parientes dentro de puntos claves en el gobierno, ¿verdad? Es curioso que el ejido tenga muy poco acceso al mar. Le quitaron precisamente en 2 colonias que revivieron para poderles quitar el acceso. Entonces, cuando empiezan los enfrentamientos contra estos supuestos colonos, ajá, también nos tocó por aquellos tiempos apoyar en lo que estaba pasando, ¿verdad? Para que salieran buenos términos. Oye, entonces en resumidas, si me pudieras decir qué fue lo que te motivó a luchar por la justicia social, así en seco, ¿no? O sea, ¿qué fue? Porque me estás diciendo que fueron varios resurgimientos o no sé cómo llamarlos, ¿no? Pero o sea, ¿qué fue lo que tú dijiste? ¿Sabes qué? Quiero irme por este lado. Obviamente la misma vida te va llevando hacia otras cosas también, ¿no? Claro. Pero, digo, ya me dijiste que estabas viendo esos temas, ¿no? Pero ¿qué fue en sí de que, ok, quiero hacer esto? Yo creo que el abuso. Okay. El abuso que ha existido siempre en contra de la clase más desprotegida, ¿no? El abuso contra los campesinos, los ejidatarios. En el tema mercantil, las cooperativas, que si bien es cierto son de corte mercantil, tienen un parecido increíble con lo que son los ejidos, ¿verdad? Ajá. O las comunidades por la forma de organizarse. Tiene un corte social. Entonces empecé a dedicarme a temas sociales y después, por azares de la vida, termino entrando en lo que serían el sector agrario, ¿verdad? Registro Agrario Nacional, Procuraduría Agraria, Secretaría de la Reforma Agraria. Se me va dando esa ruta, que si bien es cierto no la busqué, pues las circunstancias me fueron llevando y de alguna forma considero que se me facilitó porque venía de una organización social pesquera, ajá, de una organización social campesina que es un ejido, de un pueblo que siempre ha estado acostumbrado a defender sus derechos solito, y pues aprendimos así fue como vamos incursionando en el tema más social y de defensa de los derechos de los más desprotegidos. Había, no sé si el término son jueces o un magistrado, o yo no reconozco bien cómo está la estructura esta, ¿no? Pero que te regresaban documentos o que sabes que por aquí no vas a pasar y este tema de que todo muy cerrado. Tuve experiencias de todo tipo, o he tenido experiencias de todo tipo. He tenido experiencias muy buenas y muy malas en el litigio en las instancias federales, que es más o menos a donde nos vamos perfilando, ¿verdad? Hay que recordar que en el Poder Judicial de la Federación, hacia grandes rasgos, una primera instancia es el juez de distrito. Y en una segunda instancia, dependiendo de lo que sea la materia, en lo que a mí corresponde, está el Tribunal Colegiado de Circuito, que de alguna forma revisa lo que hace el juez de distrito, de manera general. Entonces, me tocó de manera muy lamentable, y yo creo que eso fue lo que me motivó a entrar aquí, muy lamentable, litigar asuntos, sobre todo en amparo, con jueces muy tendenciosos. Okay. Totalmente tendenciosos, donde tú veías y no te explicabas
ahora ya me explico mejor en el tema del procedimiento, del juicio. Ajá. Ya me explico cómo me ponían piedritas en el camino para que pues, se me pasara un término, para que no me fuera bien en lo que estaba yo haciendo, ¿verdad? Entonces, a veces los términos los suspendían, te los dejaban por horas, te notificaban en momentos donde pues muy difícilmente el grueso de la gente iba a estar al pendiente, en días festivos, por ejemplo. Ujú. Y uno veía, decía yo, no creo que sea malo lo que esté haciendo. Pero cuando te das cuenta de que una y otra vez hace eso, o que me hayan diferido, no sé, 40 veces una audiencia, ¿sí? Donde justificaban por cualquier motivo venirla difiriendo, eso significa que ibas tú a la audiencia para poder desahogarla y te decían, es que el juez pidió permiso hoy porque tal cuestión. Ajá. Es que el juez está de vacaciones. Ok. Es que el juez, o sea, por cualquier cuestión no la diferían. Pues estamos hablando cerca de más de 2 años de diferimientos. Cuando por fin nos hartamos y Ajá. vamos, por ejemplo, al Consejo de la Judicatura y presentamos una queja contra esa persona, ¿sí? Y decimos, oye, todo documentado, todo lo que ha hecho y todo lo que no ha hecho para poder avanzar en este juicio tan importante sobre tierras, se presenta en el Consejo de la Judicatura, que es quien revisa en ese momento, y pues lo mismo, o sea, ¿sabes qué? Por cualquier cuestión procesal mínima e incluso injustificada, declaraban improcedente la investigación en contra de esa persona. Y luego cuando veías que en lugar de sancionarla o de cesarla, terminaban premiándola como magistrado de circuito, decías tú, bueno, pues a quién estuviste ayudando, Oye, ¿verdad? ahí te va. Entonces, cuéntame cómo eran esas premiaciones. Digo, ya sabemos que o eres amigo de tal gobernador, o estuviste en la campaña y hiciste tal cosa, y de alguna manera evolucionaste ese puesto y ahí te quedaste y te eternizabas. Entonces, pero ¿cómo funcionaba ese tema? Porque yo quiero recaer digamos, a lo mejor y no está tan bien hecha ahorita esta nueva reforma, pero la verdad yo la considero como una justicia social de que ya tenía que ser, ¿no? Para de perdida desempolvar todo y como mencionaste, ¿no? Arrancar de raíz y reiniciar el proceso. Entonces cuéntame todo esto, pues. Mira, el tema, yo quiero pensar que muchos, no digo que todos, ¿verdad? Ujú. Pero muchas de las posiciones, sobre todo de los más antiguos, llegaban por algún compromiso, alguna cuota de algún compromiso. Este, eh, y cuando llegaban a estas posiciones, por ejemplo, jueces o magistrados, sobre todo, eh, el hecho era entendible, no justificable, Ajá. pero entendible. Decías, bueno, ¿por qué para mí es imposible que me escuche un magistrado de circuito, perdón, cuando le pedí 1, 2, 3, 4, 10 veces que me recibiera para explicarme mi tema? ¿Por qué se me esconde? ¿Por qué no me recibe? Si es algo tan simple, son 5 minutos que yo necesito, ¿sí? Cuando te das cuenta de que esta persona había trabajado con el gobierno del estado, con tal político, con tal persona, te das cuenta que pues obviamente no va a pasar, no te va a recibir, Ok. ¿sí? Entonces empiezas tú a sentir, dices, híjole, la justicia se vuelve selectiva en tu contra. Ujú. ¿Por qué selectiva? Bueno, porque si te toca, si tienes la fortuna de llevar un juicio donde el tiro sea parejo, donde tienes una contraparte que también es un buen abogado y tú estás tratando de llevar el tema, pero no hay un político, no hay un empresario, no hay alguien poderoso detrás del tema, pues el tribunal colegiado te va a resolver de una manera muy justa. Y muy probablemente si haces un buen planteamiento te va a dar la razón. Ese no es el problema. Lo que lleva a la reforma es lo otro, ¿sí? Lo que lleva, nadie puede poner ni cuestionar que un magistrado o un juez que tiene 15, 20 o 30 años se sepa o no se sepa la ley de derecho, de derecha a izquierda y de arriba a abajo, ¿verdad? Por supuesto que se lo saben. Lo han visto cientos, miles de veces en los procedimientos que llevan. Ese no es el punto por el cual se está llevando a cabo esta reforma de raíz, ¿sí? El punto es otro y ellos lo saben. Ajá. ¿Cuál es el punto? El punto es precisamente que se busque una justicia en la cual en verdad se atiendan los planteamientos sin sesgar,
el tribunal para tal o cual persona, ¿verdad? Me gustaría que hablaras un poquitito más, claro, obviamente te estoy entendiendo, pero me gustaría que fuera todavía más, casi literal, ¿no? Por ejemplo, se te pone trabas porque al final de cuentas, digamos que el magisterio, ¿cómo se dice? Magistrado. Ajá, el magistrado pertenece a cierto grupo político y al momento de generar una demanda hacia ese grupo político, este vato se va a estar yendo de vacaciones, va a estar postergando, digamos, ese juicio o Yo algo cuento así, lo ¿no? que me ha pasado. Ajá, no, O sea, claro. son cosas que a mí me han pasado. Sí. Yo no puedo generalizar, te digo, Ajá. yo he visto Ajá. algunos que son muy respetables y muy buenos, Ujú. pero el motivo por el cual yo me meto a esto Ajá. es para evitar lo que a mí me pasó. Ok. ¿Me explico? Sí. Y ahí sí, los amiguismos, compadrazgos, cuotas políticas, premios por alguna cuestión que hayan tenido, es donde han pasado este tipo de cuestiones. Entonces, yo en lo particular veía una obligación para mí participar en el procedimiento, gane o pierda. O sea, tenía que levantar la voz y decir, oye, la reforma es buena, hay que entrarle, ¿sí? O sea, hay muchas personas muy capaces, abogados litigantes, asesores. No tienes que ser juez o magistrado para conocer las materias sobre las cuales tengas que impartir justicia, ¿sí? Impartir justicia es increíble, increíble. El otro día me comentaba un buen amigo, mira, licenciado, me dijo, hace tiempo yo fui a un tribunal colegiado y llevé al cliente porque quería que el magistrado lo conociera. Y pasé con el magistrado, dijo, y nos recibió, dijo. Pero cuando la señora dijo, yo quiero que se me haga justicia, ¿qué crees que contestó el magistrado? Dímelo tú. Me dijo, nosotros somos un tribunal de legalidad, no de justicia. Entonces, dice, bueno, si vas a tener un tribunal de legalidad donde te van a aplicar la ley a rajatablas tal cual, sin tener un criterio, pues no ocupas ni abogados, ocupas una computadora que lo haga. ¿Sí? Métele los datos a la computadora y de tal a tal son tantos años. Y si hiciste esto y esto, vas a ser culpable. Si no, vas a ser inocente. ¿Qué es lo que ocupas? Ocupas la inmediatez, ocupas que la gente te vea, ocupas que la gente ávida de justicia realmente se sienta protegido por quienes tienen que impartirla. Imagínate con qué decepción. No. Yo no voy a hacerle justicia, yo voy a irme por lo que la ley diga. ¿Sí? La ley, nosotros lo sabemos, o sea, hay que cumplir la ley principalmente, pero cuando esa ley está en contra de la justicia, tienes que ir por la justicia. ¿Tendrás algún ejemplo que te haya pasado sobre ese tema o ese mismo tema que me comentas? Es un ejemplo en el cual el error de un abogado lleva a una persona a perder su patrimonio. Una persona que había ido con una empresa, hizo un contrato, le pagó totalmente a la empresa y va con un abogado y le dice, oye abogado, fíjate que quiero sacar las escrituras de mi casa. Las escrituras significaba ir al registro público, sacar las escrituras, o si no estaban, inscribirlas, ir al notario público, inscribir las escrituras. Y al abogado se le hizo fácil mejor, bueno, pues te voy a cobrar, te llevo un juicio de prescripción positiva, o sea, todo un juicio para que te declaren propietaria de un bien que ya era tuyo. Es absurdo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? El abogado demanda a la empresa no encuentra la escritura y dice, no, pues no existe ningún contrato y yo soy el dueño, ¿verdad? Entonces, aparte de que el abogado que le pagan y lleva el juicio de prescripción pierde y condenan a que la señora desocupe y entregue a la empresa la casa. Casa que ya estaba pagada. Por ejemplo. Ajá. Es una casa que ya estaba pagada. Por alguna razón, quedaba ahí la posibilidad de que el esposo no había sido llamado al procedimiento. Por eso se pudo interponer una demanda de amparo para efecto de que le dieran la suspensión y le restituyeran la posesión al señor, que por cierto estaba incapacitado, o mejor dicho, discapacitado. Entonces, aquí el punto es, ¿cómo le explicas tú a un juez que de alguna forma lo que se llevó a cabo, si bien es cierto, fue dentro del marco de la ley de alguna manera, pero es una injusticia la que le están cometiendo a una señora por un error de un abogado? Ahí es donde el juez no puede ser indolente.
Ahí es donde el juez debe decir, ay señora, pues sí se la llevaron al baile aquí con este procedimiento, no era, pero la señora no es perito en derecho. Claro. El abogado es el que sabe y no sabía o no debía llevar ese procedimiento. Por eso es que tienen que buscar todo, leer todo y resolver en justicia. La señora había pagado, la empresa sabía que le habían pagado, y si esconden ese tipo de instrumentos, ese tipo de documentos, también pueden incurrir incluso en delitos, ¿sí? La empresa donde diga, no, nunca me pagaron, pues es un fraude procesal, porque se quiere hacer ilícitamente de un inmueble, de una casa que ya no le pertenece porque se la pagaron. ¿Me explico? Entonces, todo eso, ahí es donde se pone en pugna lo que es legal con lo que es justo. Ajá. ¿Sí? Era legal, bueno, pues la señora no se defendió bien, le ganaron a su abogado. Pues sí, pero es injusto, ¿me explico? Ajá. Si alguien puede corregir y enmendar ese error, pues yo creo que puede ser un tribunal federal. Ajá. Y es ahí donde tú estás pidiendo acceder, ¿no? Cuando tú estabas más morro, ¿tú veías la posibilidad de llegar a ese puesto o esa posición o no? ¿O ni siquiera te imaginabas que existía ese puesto? Mira, desde muy joven, estoy hablando de 27, 28 años, se me abrió la posibilidad de ser magistrado federal. Ok. En aquel momento, yo creo que con toda responsabilidad les dije, ¿saben qué? Como decimos coloquialmente, estoy muy verde, ¿verdad? Yo creo que si tuviera tal vez 50 años y más experiencia, tomaría la decisión de entrarle a un cargo como este, ¿verdad? Entonces en aquel momento ya no me insistieron, ya no me dijeron nada, ahí dejé el asunto, ¿verdad? Porque sí, porque consideraba que no era mi momento, consideraba que debía de ser mayor conocedor del derecho como para poder entrar a un reto como decirlo, Como ¿verdad? ahorita, Como pues. resolverlo. Como ahorita. Como ahorita. Ajá. Sí. Y ahorita, pues, de alguna u otra forma, la posición que estamos buscando, que estoy buscando, es mixta. Es un magistrado de circuito en materia mixta. Okay. Es un magistrado que se encarga de conocer de cualquier materia que le llegue en cualquiera de los medios de impugnación que conozca, ¿no? Puede ser amparo directo, puede ser recurso de revisión, reclamación, queja, cualquiera de los tipos de medios de impugnación que resuelva. Puede ser penal, civil, mercantil, agrario, administrativo, de cualquiera. En estos, pues ya estoy hablándote de más de 26 años que tenemos de experiencia. Poco más si te digo que empecé desde el tercer, cuarto semestre. Ajá. Pues he llevado todo tipo de asuntos. He llevado asuntos civiles, he llevado mercantiles, he constituido sociedades, he llevado juicios ejecutivos, juicios ordinarios mercantiles, he llevado divorcios, he sacado personas de la cárcel, he acusado personas para meterlas a la cárcel, lo ambiental que te comentaba hace un rato, de todo un poco, lo agrario, lo laboral también. De todo esto me ha tocado manejarlo y considero que no ocupo ser juez o magistrado como para poder tener la lógica jurídica que se necesita para darle la razón, revisando todo lo que tengas a la mano a una de las partes, ¿no? Pero sobre todo, escuchándolas. Ok, ahora sí me gustaría que entráramos al tema de la elección en sí. Es decir, San Luis Río Colorado está en el área de Mexicali, Ensenada, San Felipe. Correcto. ¿Qué otro municipio abarca o nada más son esos? San Quintín. San Quintín. Ajá. Pero mira, el circuito en sí, por el que estamos como candidatos, el circuito es el 15º circuito. Okay. Generalmente los circuitos son por estado. Generalmente cada estado es un circuito. Excepcionalmente cambia la circunscripción territorial. Por ejemplo, Sonora es el 5º circuito. Todo Sonora es 5º circuito, menos San Luis Río Colorado. Okay. ¿Sí? Baja California es el 15º circuito, más San Luis Río Colorado, Sonora. Entonces, casi el estado. Entonces, en caso de resultar favorable la votación y de ser magistrado electo, en funciones, mi función sería todo el estado de Baja California, más San Luis Río Colorado. Claro. Por razón de practicidad, la autoridad electoral dividió en dos el estado para las votaciones.
primer distrito y segundo distrito. Hablando de Baja California. Hablando de Baja California y Sonora. Sí. Bueno, San Luis Río Colorado, Sonora nada más. Sí, la colita. Entonces, el primer distrito es Mexicali, San Felipe, San Quintín, Ensenada y San Luis Río Colorado. Ese es por el que yo voy. Ajá. Los demás compañeros que van también para magistrados de circuito, que van por el distrito 2, son Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito. Entonces, esos 3 municipios son los que corresponden, pues porque son más concentrada la población, ¿verdad? Sí. Entonces, pero aunque ganes allá, vas a ser magistrado en todo el estado y San Luis Río Colorado. Ya, y por ejemplo, en el tema ya hablando de los sanluisinos, siempre hemos tenido que ir por temas federales, legales, a Baja California, pues a Mexicali, ¿no? Porque ahí pertenece, digamos, se llama distrito. Pertenece al 15º circuito. Ok, entonces, en caso de que tú quedes, pues eres el único sanluisino candidato ahí. Entiendo que soy sanluisino, candidato para San Luis y todo Baja California, ¿verdad? Claro. Entonces, háblame de esta, digamos, tú eres del Golfo, estudiaste tanto en el Golfo, luego la prepa en San Luis Río Colorado, luego hiciste tu carrera en Mexicali. Es correcto. Tu carrera profesional, pues la desarrollaste en Mexicali, pero también estuviste moviéndote para otros lados. Correcto. Entonces, a mí me mandaron un currículum larguísimo tuyo y yo dije, ¿qué es esto? ¿Por qué quieren que lo lea? No es la idea, ¿no? Ajá, no, o sea, ¿por qué lo tengo que leer todo? Es muy largo, ¿no? Pero si me lo puedes resumir, o sea, digo, ya me dijiste muchas cosas, ¿no? Pero digamos, ¿cuál es tu área de profesionalismo, no? O sea, o ¿qué es lo que haces en general? A mí, bueno, Ajá. a mí en lo particular, si me dices una materia que me encanta a mí, es la materia constitucional. Ok. El juicio de amparo. Ok. Porque específicamente puede ser sobre cualquier disciplina del derecho. Ajá. El amparo penal, civil, agrario, mercantil, en todas las materias, ¿no? Ajá. Entonces, converge ahí en el derecho constitucional, en el juicio de amparo, puede ser, para entenderlo de alguna forma, el primer golpe que tengas ante una injusticia o el último que te quede para que se te pueda resarcir o poner en goce, mejor dicho, de los derechos humanos que se te puedan violentar. Ya. Entonces, siempre me ha gustado mucho el juicio de amparo. Y esto me ha llevado, por azares del destino te comentaba hace un rato, a la materia agraria. ¿Por qué? El tema social que te comentaba hace rato, ¿verdad? Porque es más explosivo ahí, ¿no? Empiezo en lo cooperativista. Empiezo con temas mercantiles, cooperativas, actas de asamblea, constitución de sociedades, permisos, materia administrativa. Se me hizo muy similar el tema agrario. Y ya como litigante, cuando entro a la Administración Pública Federal, pues voy escalando, ¿verdad? Desde subdelegado del registro agrario, delegado, me voy a Procuraduría Agraria, fui coordinador de asesores de un procurador agrario, director general de quejas y denuncias, director general de estudios y publicaciones, secretario técnico, de ahí paso directamente con el secretario de la Reforma Agraria como director general de concertación agraria, todo lo que eran conflictos sociales de corte agrario a nivel nacional. Entonces, se me dio de manera muy natural el poder atender mediante procedimientos conciliatorios, elevándolos a sentencias, los conflictos derivados de la tierra y los dueños de la tierra, los posesionarios de la tierra. Entonces, el tema que de origen, de donde vengo, de un ejido, de un poblado que tiene mucho componente social, pues me facilitó de alguna manera el hecho de poder tener una carrera de esta naturaleza. Ahora, lo que comentabas de las disciplinas jurídicas. Termino la carrera, soy cimarrón, ¿verdad? Soy egresado de la Facultad de Derecho de Mexicali, de la Universidad Autónoma de Baja California, donde actualmente también soy maestro de asignatura. Doy clases ahí en la facultad. Había estudiado algunos cursos, diplomados de diferentes tipos. Ya estando más maduro, entro a Universidad Xochicalco y termino la maestría de Derecho Constitucional y Amparo, ¿verdad? Entonces, termino la maestría. Antes, otra de las que puse por ahí en el currículum que me pidieron, que me gustó mucho cursar el curso de preparación
valga la redundancia, el curso de preparación para secretarios de estudio y cuenta del Poder Judicial de la Federación, en el propio Poder Judicial de la Federación. Me tocó hace algunos años llevarlo, creo que 2005, 2006. He llevado, pues, como cualquier abogado que le gusta actualizarse, distintos cursos, seminarios, etcétera. Un curso que me gustó mucho en el tema de negociación fue en la Universidad de Harvard, en Cambridge. Muy, muy interesante también el tema de negociación, conflictos en crisis, varias cosas que me sirvieron para poder tener una visión distinta en las negociaciones, ¿verdad? Y de ahí pues me sirvió ese tipo de experiencia en algunos encargos donde me ha tocado estar a nivel internacional también, poder defender derechos del Estado mexicano. Por ejemplo, en la entonces Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO en Roma, estuvimos viendo cuestiones sumamente interesantes. Por primera vez el mundo entero se puso de acuerdo para las reglas mínimas para lo que es la reforma agraria, cómo repartir tierras. Eso, a pesar de que la historia tiene miles de años, nunca el mundo completo había dicho, miren, si en África, en tal país de África, o en Argentina, o en Inglaterra, queremos disponer de la tierra, tiene que haber estas reglas mínimas. Y en ese proceso, en el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, donde discutimos eso en Roma, se trabajó un documento que se llama Directrices Voluntarias para la Gobernanza Responsable en materia de tenencia de la tierra, bosques y pesca. Entonces, todo lo que era el aprovechamiento de la tierra, los bosques y el mar, tienen normas mínimas de derecho consuetudinario internacional, porque no son tratados internacionales. Esto significa que los estados se comprometieron a que por lo menos van a respetar, no sé, cuestiones así que parecieran simples, que la mujer pueda heredar la tierra. O sea, nosotros en 2011, que estábamos discutiendo, decíamos, bueno, pues que diga persona, no, decían, algunos países de Medio Oriente decían, debe de decir que los hombres y las mujeres pueden heredar la tierra. Y nos explicaban por qué, y pues son realidades totalmente distintas. Homogeneizar esto fue un trabajo muy, muy interesante, ¿no? Es algo de lo cual me siento muy, muy satisfecho. Ya ha habido algunas revisiones que ha estado haciendo la FAO de cómo están aplicando los países este proceso y pues sumamente interesante. Otra cuestión que me toca atender también en tema de pueblos indígenas, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, en una audiencia donde se acusaba al Estado mexicano de algunas violaciones, fuimos acotando y contestando cada uno de estos planteamientos y nos fue muy bien para poder demostrar que México iba en buenas vías, ¿verdad? En ese momento. Entonces son algunas experiencias que me han tocado, independientemente de lo que es el derecho en el país, o en mi estado, o en mi ciudad, pues incursionar en algunos temas internacionales interesantes, ¿no? Va. Qué interesante es ese tema. Ahora vamos a brincar de nuevo al tema de la elección, ya del que es la boleta rosa, la boleta rosa, que es el 21 de 700 candidatos, son 800 boletas también, o sea, platícame de todo ese proceso, ¿no? O sea, qué tan complejo puede llegar a ser también para un votante, ¿no? Mira, la votación o la forma de votar es atípica. No es la manera en la que estamos acostumbrados los que ya hemos votado, ¿verdad? De cruzar el logo de un partido o el nombre o de una coalición de partidos. No, aquí los candidatos no tenemos partido. O sea, son candidaturas individuales o en algunas lo que más se le puede parecer a un partido, en este caso, es el poder que te está recomendando para que seas candidato. Por ejemplo, en mi caso, yo seguí todo el procedimiento ante el Senado de la República. Entonces, es el Poder Legislativo Federal quien me recomienda a mí como candidato y entonces el INE me ratifica como tal. Hay otros candidatos que son recomendados por el Ejecutivo, por la Presidencia de la República. Otros son por el mismo Poder Judicial. Hay algunos candidatos que los puede estar recomendando más de un poder también.
Por ejemplo, hay algunos, en lo que es mi circuito no he visto que todos tengan un solo poder, pero por ejemplo he visto en los estados donde hay candidatos que los 3 poderes los están recomendando, están avalándolos. Ok. Entonces es diferente la manera. Para votar, en lo que a mi caso corresponde, dentro de las boletas, pues va a haber boletas para elegir los ministros de la Corte, que son 9 cuadritos, ahí ahorita lo vamos a ver. Hay boletas para elegir a los magistrados electorales. Hay boletas para elegir a los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistrados de circuito y jueces de distrito. Por ejemplo, no sé, jueces de distrito, la boleta es amarilla, ¿no? Magistrados de circuito, la boleta es rosa. La que a mí me corresponde, la boleta, parecido a este rosa, ¿no? Más o menos. Es la boleta. Sí, sí, color rosa. Ajá. Y ¿Cuál es el porcentaje que se estima de votantes que va a tener esta elección? híjole. Porque es muy de nicho, pues no es un presidente, no es un gobernador, Sí, es sí, algo, no quiero decir que es chiquito por así decirlo, pero no es masivo como un gobernante, pues. Claro. Entonces, ¿ya hay un estimado o no está esa estadística, por así decirlo? Quisiera pensar que pueda ser superior al 10% del padrón. Quisiera Ajá. pensarlo. Ajá. Porque no es cualquier cosa. En cualquier elección, recuerda que escoges a 2 poderes generalmente, al ejecutivo y al legislativo. Sí. Ahora vas únicamente por el poder judicial. Yo quiero pensar que va a ser una tercera parte de quien normalmente vota, quien va a ir a votar, ¿verdad? Ya. Quiero pensar que sí voy a hacer. Ojalá la gente estuviera convencida de la importancia que tiene el equilibrio de poderes. Porque también en se ha una república platicado como la acerca de que es lento el proceso de elección, porque son muchísimos candidatos, son muchas boletas, no es como la elección de presidente, gobernador y diputados, que es muy rápido, pues, y Claro. son 4 o 5 candidatos y vámonos. Entonces, ¿qué tan lenta puede llegar a ser esta elección? Bueno, la hora del voto, pues. Yo creo que va a ser un poquito más tardadito que a Ajá. lo que estamos acostumbrados, por lo que tú estás diciendo. No es lo mismo tomar 4 boletas y tachar, y meterlas rápidamente, 1, 2, 3, 4 boletas, que leer. Por ejemplo, en la boleta que a mí corresponde, según yo, son 18 candidatos, varones, y creo que son 14 mujeres, y de ahí tienes que escoger 5, los nombres de 5 y el número de los 5, ¿verdad? Ajá. Entonces, cada uno de ellos, luego depositarlo en la urna. Y luego ir por los ministros de la Corte, ¿verdad? ¿Cuántos son? 9 espacios. Tengo que escoger, si mal no recuerdo, 5 mujeres y 4 hombres para ministros de la Corte. Los vas poniendo. Sí, yo creo que se va a llevar tal vez por lo menos el doble de lo que generalmente se lleva alguien en votar. Ok. Ya para casi terminar, me gustaría que dijeras cuántos candidatos son en tu área, o sea, en tu boleta rosa. Y por ejemplo, bueno, ya sé, ¿no? Que es son 5 más el que se quiere mantener, ¿no? ¿O cuántos son? ¿O cómo funciona? Sería la cuestión. ¿Qué sientes que falta que platiques? Híjole, pues yo creo que ya hemos platicado gran parte. Sí. Yo quiero pensar que dentro de la complejidad que hay en la elección, no es fácil comunicar, salvo a los que son abogados, ¿no? Los temas de los términos jurídicos, plazos, cosas que queremos plantear, cosas que queremos cambiar. Yo creo que aquí lo que faltaría refrendar de mi parte es que de ser beneficiado por el voto popular, pues voy a ser un magistrado de puertas abiertas que va a escuchar, un magistrado que va a resolver con la ley en la mano, pero con la justicia también. Un magistrado que viene del campo, un magistrado que es como cualquier persona común, que los va a atender, ¿verdad? Una de las quejas es eso. Una de las quejas es el hecho de que durante tanto tiempo no haya habido ese acceso. Algo que reclaman muchos los ciudadanos es, y a cualquier poder, Ajá. al diputado por el que lo votó y nunca lo volvió a ver, al alcalde por el que votó, gobernador que nunca regresó a su pueblo. Bueno, en mi caso, yo considero que de ser magistrado voy a
a informar a las personas de la efectividad que se va a tener dentro del tribunal. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque de alguna manera el propio electorado te va a respaldar o te va a castigar, ¿sí? Para ver si sigues o para ver si no sigues. Ojalá hubiera hasta revocación de malos magistrados, ¿no? Intermedia, pues. Intermedio, o sea, un magistrado inservible ahí que nada más está de florero, va para afuera. ¿Me explico? Que pudiera hacer eso. Obviamente el Tribunal de Disciplina Militar, de Disciplina Judicial, mejor dicho. Ya estoy pensando en la el Tribunal de Disciplina Judicial, pues no va a dejar que los magistrados y jueces decidan a como Dios les dé a entender. O sea, tienen que decidir ellos conforme la normatividad y la justicia y van a estar siendo fiscalizados y revisados. No, y ahora ya están siendo vigilados por la ciudadanía de alguna forma, ¿no? De perdida una vez cada que tanto sería esta elección. Bueno, la siguiente va a ser en el 2027. Ahorita se va a la mitad y en el 27 se va a la otra mitad. Entonces, van a empezar a hacer unas elecciones periódicas, pero van a ser escalonadas de alguna manera para que no se vayan todos, ¿verdad? Entonces, se va a volver algo más común de lo que pensamos, a cómo se vaya perfeccionando el sistema electoral, ¿verdad? Entonces sería como ¿quién vigila a los vigilantes? Algo así, ¿no? De la película de Watchmen, de los vigilantes. Muy buena. Ajá, sí, o sea, ¿quién vigila a los que están repartiendo la ley? Pues entonces, básicamente, esta elección pudiera ser algo así, ¿no? De que, oye, como que ya duraste demasiado tiempo, ¿cómo fue que solucionaste ciertos temas? No nos gustó, ahora sí te podemos castigar, ¿no? Algo importante, mira, yo creo que algo importante que deja la elección también es que las personas que quieran enterarse y quieran saber quiénes son sus jueces y sus magistrados, ya por lo menos van a saber cómo se llaman, por lo menos. No tienen que esperarse a tener una sentencia firmada por alguien para conocer tal o cual magistrado que les firmó una sentencia. Entonces, desde el momento en que los elijan, ellos saben quiénes son y dónde van a estar. Eso es bien importante. Ya. ¿Por qué? Porque de alguna manera el día de mañana que te los encuentres, te van a reclamar. El pueblo sabe cuándo reclamar. Te va a decir, usted fue y me dijo que iba a ser de puertas abiertas y llevo 10 veces que le pido audiencia y no me la da. Y no va a tener empacho en ponerte eso frente a frente, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que ser congruentes. Eso es bien importante en un juzgador, ¿verdad? Vamos a buscar transparentar lo que somos y lo que tenemos y lo que ganamos. Eso también es importante, muy importante. El que podamos representar la ley, el que podamos representar el derecho, la justicia, de una manera equilibrada, ¿verdad? Que la gente tenga acceso a, mira, este magistrado, es un simple juez de distrito y tiene un avión privado, ¿no? O sea, como que no cuadra. No cuadra, ¿verdad? Entonces tienes que buscar la manera de que el electorado esté enterado y consciente de que pues un magistrado debe de vivir de su sueldo, como decía Juárez, ¿verdad? En la medianía, como un servidor público, como un funcionario judicial. Obviamente debe tener un buen salario, ¿verdad? Debe tener un buen salario, un juez, un magistrado. ¿Por qué? Porque debe vivir de eso. Yo siempre he dicho que un salario, sea poco, sea mucho, de preferencia que sea un salario digno, que te permita no andar completando de otros lados, ¿no? Como muchos hemos escuchado que lo hacen, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es importante. La gente debe darse cuenta, muchas veces el querer castigar a un funcionario diciendo, no, pues tiene que ganar muy poquito, pero la función que tiene es una función importante y es una función que no le permite dedicarse a ninguna otra actividad. Por ejemplo, en los órganos judiciales, lo que puedes dedicarte fuera de ser juez o magistrado es la docencia, ¿verdad? No puedes tener otro tipo de asesorías, no puedes llevar otro tipo de cargos que no sean la impartición de justicia. Eso es importante también. ¿Algo más que desees agregar? No, pues simplemente agradecerte tu invitación y a toda tu audiencia, ¿no? Me gusta mucho ver ahí tus reportajes, todas tus entrevistas que haces, muy fuera de lo común, muy interesantes, muy a todo dar. Gracias. Y sobre todo el tema ambiental, que me interesa mucho del día que nos vimos de tu gorra, ¿verdad? Es algo que me tocó ver crecer, me tocó ver nacer
de alguna manera en nuestro país y pues ha sido algo que siempre me ha gustado proteger y preservar. Y pues decirle ya a tu audiencia que se acuerden del color El rosa, ajá, y que la boleta rosa, y hay que anotar el número 21 en la boleta rosa, ¿no? Para mí eso es bien importante, aprovechando el espacio que nos estás dando y supongo que a otros candidatos que invitarás en su momento, pero la boleta rosa es la que en mi caso me interesa y que participen, ¿verdad? va, perfecto. En esto. Va, con eso, ahí está.